Bueno, fue el hombre que me abrió las puertas cuando yo vine a Córdoba. Me abrió las puertas de la televisión, por supuesto. Fue mi mentor, de alguna manera, y también del cual yo aprendí muchas cosas, si bien es cierto que yo venía de otros canales de televisión, pero aprendí mucho al lado de él. Así que, mi queridísimo Gustavo Tobi, un abrazo grande y gracias por venir al programa. No, al contrario, eso de venir, vos en tu casa, yo en la mía, ¿viste? Yo en mi casa, allá en el bar, como dice, ¿te acordás? En el Club del Clan. Tenemos edad de esas cosas. Vos sabés que me parece que muchos van a querer seguir con esta televisión desde la casa, no sé por qué. Pero quiero hablar de vos, Gustavo, porque realmente el otro día vi la despedida que te hicieron de Canal 12 y fue muy emotiva, realmente. Y me quiero remontar un poquito atrás de que tu papá médico quería que vos estudiaras medicina, como todo padre médico, por supuesto, y a vos ya te atraía el periodismo. Contame un poquito eso, cómo fue. Bueno, mira, yo no sabía eso realmente que me atraía. Es decir, lo llevaba un poco, digamos así, algo que me salía de adentro. Ya en la escuela primaria escribía historietas, por supuesto, pero con un argumento y una finalización, y después, al ver el interés que provocaba en todos los chicos allí, demoraba el desenlace. Así que estaban todos esperando, por supuesto, algún de otro reto de la maestra. Lo que pasa es que un poco me aburría yo en la escuela primaria porque como vivía leyendo y sabía de las cosas que me iban a estar enseñando, te estoy hablando de tercer grado en adelante, más o menos, ya debe haber sido eso, en la escuela José María Bedoya, allí en San Vicente. Pero además después había una colaboración porque había un amigo, uno de los alumnos, que dibujaba que era una maravilla. Los míos eran bueno, garabatos prácticamente los dibujos, pero los de él eran una cosa maravillosa. Bueno, y de ahí seguimos en adelante y siempre me gustaba escribir, me gustaba leer y bueno, y eso me facilitó tremendamente las cosas. Por casualidad caí, yo ya estudiaba medicina, por supuesto estaba terminando primer año y caí en el servicio informativo de Radio Universidad y ahí estaban Sergio Villarruel, René Ávila, Efraín Ubichov, qué sé yo, tipos, eran hombres todos que me llevaban 15 años o 20, como el caso de don Efraín. Bueno, y este mocoso allí, con el caso de 17 años, había llegado de casualidad inclusive al servicio informativo, porque en el servicio informativo necesitaban un cadete, porque recién se formaba, se acababa de formar Radio Universidad, es decir, en definitiva los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, pero allí te vas contagiando y Sergio y Ávila se dieron cuenta de que yo podía para algo más y entonces en un momento determinado me preguntó si me animaba a escribir una noticia, pero yo ya hacía, qué sé yo, 6 o 7 meses que estaba allí, los veía como escribían, sabía exactamente, no era una cosa, es decir, del otro mundo, por supuesto, el periodismo de aquel entonces no es el periodismo de ahora, que es un periodismo mucho más ágil, que era un periodismo casi de gacetillas, ¿no es cierto? Es decir, llegaban los comunicados tanto del gobierno, había un parte de la policía, que venía de la oficina de prensa, venía 2 veces, a veces ilegible, porque venía en papel Biblia, ¿viste? Porque hacían una copia para todos los medios. Pero además, muchas veces se escuchaban en la radio de Buenos Aires, porque ni siquiera había en aquel entonces ni teletipo ni telex, porque el telex fue posterior, pero ni siquiera había teletipo, los teletipos fueron muy posteriores, después fueron contratando servicios de noticias y esos venían vía teléfono. Y entonces, primero lo tomábamos a mano, lo que nos dictaban, y por supuesto había muchos errores en los casos, pero después había un grabador que era un grabador de alambre. Bueno, es una larguísima historia, pero allí empezamos. Está bien, pero Gustavo, quería saber un elemento para mí importante. Yo empecé, por ejemplo, en esta actividad ganando un concurso para locutores en una radio y el día que me pusieron frente al micrófono estaba temblando como una hoja, no sabía lo que era. ¿Cuál fue tu primer instante frente a un micrófono? ¿Cuándo fue, si te acordás,
ahí en los SRT, supongo, porque habrás dejado de escribir y habrás pasado al micrófono. ¿Y cómo viviste esa situación? Mira, no era un micrófono, era un teléfono. Por supuesto, no celular, en aquel entonces no existía. ¿Y saben qué tenía que relatar nada más y nada menos que el paso de Charles de Gaulle por la avenida Castro Barros, barrio San Vicente? Yo era uno de los tantos puestos móviles, por supuesto, que habíamos hablado con gente, es decir, que no era un micrófono, era un teléfono. Y me acuerdo que Garzón Maceda, que era el director, se asombró porque yo describía cómo era el panorama previo, porque me habían puesto en el aire antes de que viniera la caravana, porque te imaginas el paso de la caravana en caso 10 segundos. Entonces yo comencé a describir lo que estaba viendo y entre otras cosas señalaba calles desusadamente limpias. Ellos se acordaron de eso porque efectivamente Córdoba nunca se caracterizó por ser un espejo sus calles, pero en esta oportunidad habían pasado las viejas máquinas barredoras y habían dejado la Castro Barros impecable porque por allí pasaba el presidente de Francia, nada más y nada menos. Bueno, esa fue digamos, la primera incursión. Entonces, allí se dieron cuenta, el gringo Garzón Maceda, Villarruel y Ávila, de que yo, además de escribir un noticiero, tenía pasta para estar en la calle. Bueno, y ahí me empezaron a enviar a distintos lugares. Está bien. Ahora, pasado eso, contanos cuál fue para vos tu primer gran acontecimiento. Yo conozco que el caso Viaje a la Luna, pero contá vos cuál fue para vos el primer gran acontecimiento en el que tuviste que trabajar como periodista, y si te acordás la fecha, mejor. La fecha no me acuerdo, pero sí te cuento cuál fue el primer gran acontecimiento. Fíjate vos que tiene que ver con la historia posterior de Argentina. Acababan de comprarle a la Fuerza Aérea Argentina los Douglas A4B, que eran subsónicos, que estaban en la base Villa Reynolds, allí en San Luis. Y el comandante de operaciones aéreas en aquel entonces era el comodoro José María Fajés, que se murió exactamente hace 2 años. Me acuerdo que por esas casualidades en el diario La Nación, en necrológica, como yo digo todo, en la necrológica de La Nación salió que por supuesto no había ni pena ni gloria en homenaje, él era el comandante de operaciones aéreas. Y entonces esos Douglas A4B venían al aeropuerto de Córdoba. Ahí los iban a mostrar, pero resulta que estaban en la pista. Y en aquel entonces las cámaras sonoras eran los auricones, pero eran eléctricos. Es decir, no tenían batería. No había forma de hacerlo funcionar. Eran eléctricos. Por supuesto no eran reflex, ninguna de esas cosas. Entonces con la gente de Cinepress alquilaron era el único que tenía, Canal 10 no lo tenía, si no teníamos el Canal 10, cámaras sonoras de ese tipo, se lo alquilaba. El primero que las trajo a Córdoba, que fue un pionero en todo, fue el turco Julio Cervali. Entonces, con la colaboración de la gente de la Fuerza Aérea, qué sé yo, tiramos un cable que debe haber tenido, yo no sé lo que hay desde el viejo edificio del aeropuerto a la pista, pero no menos de 200 metros. Entonces, allí pusimos el auricón, por supuesto no había ningún traveling ni ninguna de esas cosas, no había ningún viaje de la cámara. Y entonces vino el coronel, el comodoro, y le hice la nota. Entonces en un momento determinado, me acuerdo como si fuera hoy, yo tenía un traje gris muy elegante, un labi listo, ¿te acordás? Lo vestían en Thompson y Williams. Sí. Bueno, entonces en un momento determinado, claro, yo estaba trabajando. Claro, y por una circunstancia muy particular, si no sabía qué hacer con la mano izquierda, y entonces me la puse en el bolsillo. Y había un camarógrafo, el jefe de camarógrafos, Canal 10, que me enseñó muchísimo de todo lo que era la imagen, la compaginación y además la identificación de los personajes que venían de distintos lugares del mundo, porque ya llegaba películas, ¿no? Llegaban películas de United Press y excepcionalmente de DPA, Deutsche Presseagentur, que es la agencia periodística alemana que todavía existe. Y entonces con él íbamos identificando los personajes sin saber qué es lo que decía el texto, a ver quién es este. Bueno, ese gringo
claro, a él le tocó compaginar la nota. Entonces, cuando la ve, a la nota me dice, a ver, Gustavo, dice, ponete la mano en el bolsillo, decía el italiano. Son todas esas anécdotas. Así que por eso te digo, ese fue el gran acontecimiento. Fíjate por qué decía que era una cosa histórica, porque esos mismos Douglas A4B fueron los que usamos para pelear contra los ingleses en Malvinas cuando ellos tenían los Harriers de despegue vertical. Fíjate vos las cosas. Esos mismos Douglas. Todavía creo que queda algo. En otras partes del mundo forman parte del museo, pero hace muchísimos años. Qué maravilla. Bueno, ahora sí, te lo pregunto yo. Contanos ese apasionante viaje a la Luna que tuviste la suerte de estar ahí en Cabo Cañaveral. Contámelo. Bueno, tiene varios aspectos. Lo primero es la monumentalidad, digámoslo así, con una palabra que lo abarque a todo. Porque hay que pensar que el Saturno, que fue el cohete impulsor, tenía la altura de un edificio de 20 pisos. Es una cosa realmente impresionante. Y ese cohete, por supuesto, no estaba al aire libre, sino que estaba en un edificio particular, que traducido a las palabras de inglés a castellano, edificio de ensamble del vehículo, Vehicle Assembly Building, era en inglés. Pero lo más impresionante de todo eran los portones, porque era un edificio inmenso, a pesar de que el Saturno estaba en dos tramos, es decir, estaba allí, es decir, estaba ensamblado, pero estaba ensamblado en 2 tramos. Y eso después, por supuesto, esos 2 tramos los sacaron después y los pusieron en los vehículos especiales y los llevaron directamente a la plataforma de lanzamiento, que fue donde se hizo el ensamble fundamental, porque si no, te imaginas hacer un portón que tenga la altura de un edificio de 20 pisos, es imposible de moverlo. De todas maneras, era un balacate, me acuerdo, parecido de los portones que tenemos ahora en nuestro ingreso a nuestras casas, ¿viste? Con esos engranajes. Bueno, era una cosa similar, pero con una dimensión impresionante. Bueno, y después, en esa plataforma de lanzamiento, allí le ponían la cápsula Apolo, que la cápsula Apolo parecía un hongo al revés, ¿no es cierto? Bueno, era una especie de triángulo que tenía esa forma porque la parte inferior de la cápsula era cóncava, simplemente porque iba a ingresar de esa manera en la atmósfera y esa era la parte que más se iba a calentar, porque imagínate que se ingresaban a aproximadamente unos 32.000 kilómetros por hora. El roce con la atmósfera hacía que se pusiera el rojo vivo, es decir, era un material muy especial. Así que ese cubículo tan pequeño iban 3 astronautas, ¿no? Era una cosa realmente sensacional. De modo que todo eso, es decir, alguien venido de Córdoba, República Argentina, ahí ya trabajamos con una cámara que era un Auricon, pero ese era portátil. Bueno, de todas maneras, hay que tener en cuenta las limitaciones para que nosotros trabajamos. Ahora viajás con un productor, las cámaras de HD, podés hacer la transmisión en vivo, es decir, ni siquiera necesitas un equipo especial, le conectás un celular como este con el cual estamos hablando y hacer la transmisión en directo. En aquel entonces te imaginas películas encima en blanco y negro. Bueno, es eterno todo eso. Bueno, en esa transmisión excepcional que hicieron ustedes, tuviste un cruce con una periodista porteña, creo que fue Sandra Miani, si no me equivoco, y me gustaría saberlo cómo fue ese tema. Bueno, esa fue una anécdota sumamente, en aquel momento simpática, pero por supuesto a ella no le gustó mucho. Ocurrió que era el momento en que salían los astronautas y para dirigirse directamente ya salían desde un vehículo, desde un edificio donde los tenían en cuarentena. Es decir, esta cuarentena que estamos viviendo nosotros, pues algo parecido, pero era de aproximadamente 38 días.
Lo tenían allí Gustavo, aislado. espera un segundito que Pancho nos quiere decir algo a los dos y no sé qué es lo que estás diciendo, Pancho. Ya estamos en tiempo. Bueno, como de costumbre, Gustavo, Pancho es un dictador y nos quiere cortar la luz. Así que esta anécdota que vas a contar con Sandra Mianovich va a cerrar nuestro bloque. Seguí nomás. Bueno, entonces estábamos esperando la salida, pero a pesar que había muy temprano, te imaginas, había 3.000 periodistas y todos querían dar su foto, volverlo. Entonces había muy temprano. Salían a las 4:30 de la mañana. Yo llegué a la 1, 3 horas y media antes. Ya estaba todo lleno. Así que no había forma de ponerse cerca para tener una buena imagen. Entonces había una especie de mesa y la acomodo. Cuando la estoy acomodando, aparece un guardia de allí, de Cabo Cañaveral, y me dice: "You can use government furniture". Usted no puede usar mobiliario del gobierno. Vaya y déjelo donde está. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el flaco Rivas, que iba conmigo, era un tipo alto, pero por más que lo levantara al auricón lo más alto posible, ¿no? Entonces, un poco más lejos vi una especie de andamio, una cosa enclenque, pero era alto. Entonces subimos, y no solo subí yo y el flaco Rivas, sino que también subió el enviado de Canal 12 y Pepe Escudero. Estábamos en eso y de golpe yo siento que se comienza a mover este andamio que se iba a venir abajo. ¿Quién era la que estaba subiendo? Claro, le había gustado. Era Mónica Mianovich, que yo no la había visto jamás en mi vida, no sabía quién era. Entonces, yo me bajé un poco y le puse un pie en el hombro y la volteé. No te quiero decir, porque queda mal en televisión decir la palabra que tuvo Mónica, que era suelta de lengua. Bueno, la cuestión es que no sé qué hizo ella después para filmar, qué sé yo. Bueno. La cuestión es que termina esto, lo filmamos a astronautas. Entonces, cuando bajamos, el rato largo, la encuentro allí, en el momento que lo estábamos yendo, la encuentro, me voy a acordar de esto, che, cordobés, hijo de tu madre, que me dijo otra cosa, por supuesto. Después, claro, me bajaste de una patada, que te imaginas. Después pregunté quién era. Flaco Rivas la conocía. Che, ese es Mónica Mianovich, Canal 13. Nos iba a voltear a todos, le digo, y no íbamos a conseguir filmar. Después terminamos siendo íntimos amigos con ella, cuando yo comencé a ser corresponsal de Canal 13. Poco tiempo después, cuando ni bien volví de la Luna, me echaron de los SRT y vine a trabajar a Canal 12. Bueno, ya ahí en Canal 12 tiene conexión con Canal 13, la veía Mónica. Pero yo ya era corresponsal, a poco tiempo yo ya era corresponsal de Canal 13, de manera tal que teníamos vínculo. Y después cada vez que yo iba a Buenos Aires, ella no se olvidaba, nunca, ni se olvidó. Creo que todavía se acuerda. El mes pasado estuvimos en la comunicación en Radio del Plata con ella y con el Gaucho Macetti y todavía se acordaba. Está bueno, muy bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero las haremos en otros programas más adelante. Te agradezco mucho y te mando un abrazo muy, muy grande, Gustavo. No, al contrario. Y ahora viendo el fondo que tenés a tus espaldas, entiendo por qué te dicen ratón de biblioteca. Chao, un abrazo, grande, un abrazo. Chao. Chao, saludos, Rubén querido. Ya nos vamos a ver.